Al fin se puede mostrar, les traigo el Marmoset Toolbag 4. Estuvo en beta cerrado durante un par de meses, más de un par de meses, así que no se podía mostrar nada. Pero ahora, hoy anunciaron que se puede, así que acá está. Les voy a mostrar en este primer video, porque van a ser dos, lo que ya se podía hacer con Marmoset Toolbag 4, pero mejorado, con Ray Trace y algunas cositas más. Y después en el otro video les voy a mostrar algo, pero totalmente nuevo, que convierte a Marmoset Toolbag en una competencia directa con Substance Painter. Es así. Hay una parte que nos permite agregar texturas, pintar, crear materiales y texturas PBR, máscaras inteligentes, absolutamente todo. No es igual al Substance Painter. La interfaz es bastante diferente, pero está muy bueno. Vamos a arrancar en este primer video entonces con las características nuevas de render. Bueno, cuando abrimos el Marmoset Toolbag 4 nos vamos a encontrar con una interfaz gráfica que se ve parecida a lo que ya teníamos antes. Acá abrí un archivo viejo, un proyecto que tenía del Marmoset Toolbag 3 sin tocar. Se ve bien, la navegación es igual a lo que fue siempre, ¿sí? Puedo rotar el entorno con Shift y clic derecho, puedo navegar con Alt clic, con la ruedita del mouse, con Alt y clic derecho, etc. Ahí no cambió absolutamente nada. Puntos clave que cambiaron en la visualización. Bueno, primero y principal, arriba del viewport tenemos el menú Main Camera y acá podemos cambiar de Main Camera a una cámara nueva o a distintos viewports. Tenemos perspectiva, superior, frente, etc. Igual que en otros programas como sería el diagrama de Monge, con las vistas isométricas o las vistas de perspectiva. Pero también podemos hacer que las otras vistas sean con perspectiva, con punto de fuga. Y después tenemos acá una lista desplegable de distintos niveles de calidad. Pero la verdad es que modificar esto en el tipo de render de rasterizado, que es el común, digamos, el que no tiene Ray Trace, no tiene mucho sentido. Después acá arriba en la ruedita o en el engranaje, digamos, de configuración, tenemos la posibilidad de cambiar la resolución del viewport, de modificar el anti-aliasing. Y después podemos habilitar el wireframe, podemos habilitar la referencia de escala, que ahora está a propósito mal escalado, ya van a ver por qué. Pueden ver que este cráneo de alien tiene el tamaño de un dedo, de un pinky, ¿sí? De un dedo pequeño del pie. Y vamos a ver que se puede arreglar, ¿sí? Podemos mostrar las guías, bueno, en este momento no hay ninguna activa. Y después tenemos acá el efecto, que cuando cliqueamos algo, cómo va a desaparecer el resaltado de esa selección. Tenemos fade, ninguno, ¿sí? Es decir, no pasa nada. O el always on, quiere decir que una vez que seleccioné, queda resaltado para saber que estoy trabajando en esa pieza. Yo prefiero dejar el fade y bueno, me haré cargo de saber qué es lo que estoy trabajando. Igual aparece en la lista de escena, aparece seleccionado el objeto, así que tampoco uno le puede errar demasiado. Y ahora, ya sé que esta intro fue toda muy... ¿y lo nuevo dónde está? Porque menú acá arriba, nuevo, no nuevo, que tenga más vistas, menos vistas. Bueno, en la ruedita de render, arriba de todo, la primera opción que aparece es Use Ray Tracing. Y lo estoy dejando configurado tal como está, tal como viene, sin tocar nada. Lo único que voy a hacer es activar Use Ray Tracing. Magia. Bueno, en realidad es ingeniería, no es magia, pero más o menos va por el mismo lado. En teoría ya terminó. Vamos a poder ver abajo del loguito de Marmoset Toolbag 4 una barra de progreso. Cada vez que mueva la cámara, esa barra de progreso se va a completar. Y dicho y sea de paso, voy a correr el logotipo, no lo quiero quitar, pero lo voy a correr para que se vea mejor esa barrita. En render abajo de todo puedo cambiar la posición en X. Ahí, lo subí un poquito. Bueno, ahí se ve la barrita de progreso. Y la barrita de progreso también incluye el proceso de denoising, de limpiar el ruido. Pero esto ya lo sabemos. Depende del tipo de denoiser que uno use en un motor de render y la intensidad, se pierden detalles finos de las texturas. Y la verdad es que en este caso prefiero quitarlo del todo. No hay una opción para desactivarlo de una
hace unas versiones betas atrás sí había un destildar o tildar y no había cómo configurarlo. Era solo o está activado o está desactivado. Ahora es por la fuerza del denoising. Entonces paso de largo todas estas propiedades y voy a setear el denoise strength en 0 directamente. No quiero que funcione por ahora. Entonces hasta ahí llega, ¿sí? Por la calidad que tiene. Ah, igual me lo limpió, me lo denoiseó. Y después tenemos... Ah, porque... Esto fue una mala mía, un error mío. Se lo desactivé en las opciones de video. Así que va otra vez. El Ray Trace. Si entramos a las opciones de render, arriba de toda la izquierda, lo primero que vemos es el botón Use Ray Tracing. Y es lo primero que vamos a querer ir a tildar cuando abrimos el Marmoset Toolbar. Y vamos a hacer eso. ¡Tan! Genial. El resultado, sin duda, es increíble. Acá ya podemos ver claramente la diferencia. También vemos este granulado del proceso. Si con Shift y clic derecho roto el entorno, se puede ver cómo afecta el rebote indirecto de la iluminación. Anda perfecto y se puede comparar claramente sin Ray Trace y con Ray Trace cuál es la diferencia. ¿Okay? Pero no es lo único. Vamos a ver, mientras movamos o cambiemos propiedades, abajo del loguito de Toolbar una barra de progreso, y esto nos muestra que el ciclo de Ray Trace se terminó de procesar. Notaremos que la textura pierde un poco de nitidez. Eso se debe al denoiser, ¿sí? A la limpieza de ruido, que podemos regular desde acá, desde el denoise strength. Que bueno, acá dice 8, pero el predeterminado suele ser 0.8 y pico. Ahí 0.8 y pico, que igual es un montón. Y nos va a lavar bastante la textura. En este video yo les voy a mostrar las características con el denoiser en 0. Chao denoise. Vete de aquí. Entonces vamos a tener granulado en estas primeras pruebas. ¿Okay? Después vamos a notar que para que se vaya del todo si no sale el denoiser hay que subir bastante la calidad de Ray Trace. Pero igual va a ser rapidísimo el resultado. Antes de continuar, quiero mostrar una característica nueva en los materiales que va a mejorar muchísimo este trabajo. Quiero aplicarle un Subsurface Scattering. Hay dos tipos de Subsurface Scattering. En este caso, como es un hueso, voy a mostrar el Subsurface Scattering de volumen, volumétrico, que depende del volumen de la geometría cerrada, ¿sí? Para esto voy a doble cliquear o simplemente ya está seleccionado en realidad, ¿sí? Voy a cliquear el cráneo, no hace falta darle doble clic. Y voy a buscar entre las propiedades del material Transmission. Voy a desplegar acá y voy a encontrar Refraction, Subsurface Scattering, Volumetric Scattering y Thin Surface. Volumetric Scattering es el que mejor resultado me va a dar para o un hueso o algo como cera o cosas realmente de mucha densidad, pero que dejan que la luz se disperse bastante. Así que voy a tildar acá Volumetric Scattering. Y parece un jabón. Sí, va a parecer un jabón el resultado. Si lo voy a aplicar a todo y después lo vamos a ir configurando. ¿Sí? Bueno, así el doble clic para que me tome la edición del material del objeto. Y le voy a poner a todo Volumetric Scattering. Va a aparecer todo un jabón. Ahí está. Ahí tenemos un jaboncito muy lindo para poner al lado de la pileta. Y a la noche cuando nos levantamos medio dormido, ver esto en la pileta y pegarnos un buen susto. Pero lo voy a setear, ¿sí? Voy a ir primero con el del cráneo. Y acá puedo cambiar la profundidad del scatter en milímetros. Lo voy a reducir. 1 milímetro está siendo demasiado para esto. Igual, ojo, está siendo demasiado porque hay un problemita de escala, ¿sí? Que ya mencioné antes, así que eventualmente tendría que volver a corregirlo. Pero voy a reducir el scatter en milímetros hasta que el resultado sea más bien algo como esto, ¿sí? Yo quiero que la luz se vea dispersada, pero en donde el modelo tiene menos espesor, menos densidad. Creo que con 0.1 puede llegar a andar bien. Recuerden, este objeto tiene el tamaño
de un dedo meñique del pie encima, de un pinky, ¿no? Después cuando muestre cómo escalarlo, si lo escalamos al tamaño de un cráneo real, de un Xenomorph, probablemente haya que volver al Volumetric Scattering y arreglar el Scatter Depth, ponerlo en 1 milímetro y andaría bien. Le voy a cambiar esto entonces a 0.1 en todas las partes. Y ahí quedó, el resultado es una maravilla. Sigue andando rápido. Ahora se va a notar más el granulado porque el Ray Trace se volvió un poquito más complejo con este cambio físico del material. Además de configurar la profundidad del Volumetric Scattering, podemos configurar una anisotropía, que no la voy a cambiar acá, pero básicamente va a hacer que la dispersión tenga una orientación horizontal, ¿sí? Y después tenemos la propiedad Fuzz, que si la subimos, vamos a tener como una capa de contraluz que le va a dar un aspecto aterciopelado. Acá se puede notar un poquitito arriba, ¿sí? Pero no lo voy a usar acá, lo voy a llevar a 0. Y eso es todo lo que voy a cambiar del Subsurface Scattering, o del Volumetric Scattering en este caso. Ahí ya está, de hecho, no sé si no lo subí un poquitito más, a ver. En vez de 0.1, 0.15. Sí, 0.15 me gustó un poquito más. Parece que no es un gran cambio, pero yo visualmente lo estoy notando. Ahí está mi determinación final, la configuración 0.15. Ahora podemos volver a comparar porque esta propiedad le activa el Ray Trace, algo súper distinto. Miren cómo se veía en el Marmoset Toolbag 3 y cómo se ve con el Ray Tracing. Ahora vamos a ser justos. Quiero ver en el Marmoset Toolbag 3 cómo se veía esto con el Global Illumination activado. Bueno, lo cierto es que en el Marmoset Toolbag 4 no está la posibilidad de activar el Global Illumination de raster. Pero sí puedo habilitar algunas opciones del raster como Ambient Occlusion. Voy a aumentar la fuerza. Estas propiedades se deshabilitan solas, dejan de funcionar cuando paso a la modalidad de Ray Trace. Entonces acá puedo meterle Ambient Occlusion, puedo ponerle Local Reflections y Local Diffuse para que las reflexiones afecten también al mapa de color. Y sí, se ve mejor, sin duda, parece una iluminación más realista. Pero nuevamente, si lo comparo con el Ray Trace, hay una diferencia enorme, ¿sí? Esto ya no es tiempo real. Una vez que activo el Ray Trace, hay que esperar. No es tiempo real, pero es rapidísimo. Volviendo a las opciones de Ray Trace, ¿cómo puedo mejorar esto? Bueno, primero saco el denoise, obvio. Y después voy a aumentar acá la propiedad Rays per Pixel. Lo podemos aumentar. Por ejemplo hasta 4 y va a mejorar muchísimo más, va a generar menos ruido, va a tardar más el proceso, por supuesto, va a tardar bastante más, pero ya es casi una calidad final esto, ya el ruido desapareció casi por completo. Ok, y más allá del ruido, puedo aumentar la cantidad de samples, de muestras. Esta va a ser la cantidad de ciclos que va a procesar el recorrido de la luz, el Ray Trace. Entonces 256 está re bien igual, es alto, pero puedo llevarlo hasta 1000, hasta 4000, bueno, vamos a decirle 4000. Lo puedo llevar hasta 4, ¿sí? Pero no lo voy a subir tanto. Voy a poner, por ejemplo, 1250. Y va a tardar bastante más el proceso. Y se puede ver la barrita que tarda un montón. Pero ya cuando está por un cuarto más o menos, o llegando a la mitad, entre samples y Ray per Pixel aumentado, la calidad subió un montonazo. Entonces esto debería subirlo más. Cuando siga viendo ruido y ruido y ruido, y lo voy subiendo a poquito, hasta que mi proyecto ya no tenga ruido sin el denoiser, ¿no? Cuando no quiero perder nada de detalle. Pero 1250 combinado con 4 rayos por píxel es demasiado, porque ya llegando a la mitad estaba resuelto. Llegando a la mitad, mucha atención con eso, es decir que podría haber puesto 500 acá, o incluso un poquito menos. Voy a ponerle... estaba en 256, voy a poner 400, ¿sí? Y rayos por píxel 4, y lo dejo ahí trabajar, veo la barra de progreso.
Ahí va. Y no tengo absolutamente nada de ruido. O si lo tengo va a ser un 0.01. La verdad es que tiene un poquito de ruido, pero me tengo que pegar a la pantalla para verlo. Ok, estoy trabajando en un monitor de 2K. Tampoco tengo una resolución súper alta, pero el área de trabajo es prácticamente toda la pantalla. ¿Qué más? Bueno, el denoise ya vimos de qué se trata, ¿no? El Radiance Clamp, el Diffuse Intensity y el Reflection Intensity va a cambiar bastante el aspecto de la superficie. Sobre todo el Radiance Clamp, que yo la verdad, en este caso, como es un único objeto, tal vez nunca lo cambiaría. Si lo aumento o lo disminuyo, no se va a notar prácticamente nada. Esto cambia un poco el bleeding, es decir, se va a notar cuando hay varios objetos y se transfiere el color en la luz, se transfiere de una cosa a la otra. Acá no va a haber una gran diferencia. El Diffuse Intensity va a aumentar el brillo o la presencia del mapa difuso, del color. Bueno, creo que ahí se vio claramente el cambio. Lo voy a devolver al valor predeterminado, que es 1. Y después tenemos el Reflection Intensity. Este la verdad es que yo no lo tocaría. ¿Sí? No lo tocaría para nada. Si lo aumentamos se va a ver claramente mayor intensidad o mayor visibilidad del reflejo. Pero me parece que dejarlo en 1 es bastante acertado. Y en todo caso hacer los cambios individualmente en los materiales, si no vienen ya con un material PBR. Este proyecto en particular, como es un proyecto anterior al Marmoset Toolbar 4, fue texturizado en Substance Painter. Igual aún no llego a una conclusión final de si migraría totalmente al Marmoset Toolbar. Probablemente no, porque le faltan cosas en el área de texturizado como, por ejemplo, anclas. No tiene anclas, no puedo conectar propiedades de una capa a la otra. Todavía, quién sabe, dentro de una semana o 2 o en un par de meses, porque esto sigue siendo una versión beta. Después tenemos las propiedades de raster, no influyen absolutamente en nada cuando estamos usando Ray Trace. Por lo tanto, todo lo que es raster lo voy a cerrar acá. ¿Sí? Si está Ray Tracing activado, raster no hace nada. Si tuviera superficies metálicas o transparentes con refracción, dejaría activado Allow Caustic Paths. Esto va a hacer que la luz que rebota de una superficie metálica o con mucho reflejo o que se refracta, proyecte la luz concentrada de cierta manera hacia donde sea que se vaya a proyectar. Eso, de hecho, lo dejaré activado siempre porque no hay un cambio muy grande en tiempo de proceso. Entonces, este es el cambio principal de render. Ojo acá, porque antes de hacer el render final, que se sigue haciendo igual, es decir, puedo ir a render o usar los atajos de siempre. En las opciones de salida, ojo, porque en las opciones de Ray Trace, el denoise, por ejemplo, no me toma la configuración. Acá están las salidas, el output, ¿sí? El denoise, el samples, no toman la configuración que viene de lo que yo estoy trabajando en el viewport. Tengo que ir a samples, si quiero que sea la misma o mayor. Vamos a ponerle, no sé, 2048 para el render final. El denoise strength 0. Y acá está la resolución que obviamente me puedo escapar. Puedo usar el Match Viewport para que haga el render del tamaño que tengo acá activo. O puedo usar alguno de los presets que están por acá, no sé, 1920 x 1080 por ejemplo. Carpeta de salida, que en este caso es mi escritorio donde estuve haciendo algunas pruebas. Y después en video lo mismo. Para el video tengo individualmente samples y el compression quality, que es del compresor MP4 o el que elija por acá. El denoise strength también hay que cambiarlo individualmente. Después acá dice, bueno, ¿qué querés renderizar? Puedo hacer el render de la main cámara o puedo agregar más cámaras. Y si agrego acá 3, 4, 5 cámaras, me va a hacer el render de todas las cámaras y me los voy a guardar en el disco rígido. Y abajo de todo está el watermark, como siempre. Puedo activar, desactivar. No entiendo por qué el watermark influye en el ciclo de cálculo de iluminación global. Pero no importa, sepan que si yo ya tenía todo lindo y listo para capturar la pantalla, cuando active el watermark voy a tener que esperar otra vez. Siendo totalmente objetivo,
el tiempo de render es razonable, es rápido, ¿sí? No se compara a otros motores de render. Este es el Ray Trace agregado, de alguna forma, combinado con lo que se puede hacer de base con el raster, con el render por raster. Se ve muy bien igual. Yo creo que la diferencia entre un motor de render de tiempo diferido para objetos como el Keyshot, por ejemplo, o el Adobe Dimension, o el Maverick, comparándolo con esto, si está bien configurado el PBR y las luces y todo, no habría diferencia. No se podría notar. Se vería igual de realista que los otros motores de render. Cambios principales en la interfaz gráfica. Bueno, ya les mostré los menús desplegables acá arriba. Y si voy a Setup, tengo el diagrama de Monge. Puedo trabajar en 4 vistas. Esto es bastante cómodo, por ejemplo, para setear una cámara, para hacer la posición de una cámara. Lo que es un poquito incómodo es que el icono de la cámara tiene una dirección única. Es decir, la cámara la voy a ver siempre apuntando hacia ese lado. ¿Ok? Como pueden ver, si la cliqueo me muestra las propiedades. Y acá arriba hay un gizmo de transformación. Son gizmos individuales. Entonces, si selecciono acá Translate, puedo cambiar la cámara de lugar. Y insisto que es muy confuso que el icono de la cámara no esté apuntando en el sentido que estamos viendo. Pero bueno, será cuestión de acostumbrarse o de esperar que esto lo cambien. Esto se me pasó, pero lo voy a mencionar en el grupo cerrado de beta. Tal vez sea interesante para todos que esto muestre realmente la orientación de la cámara y no que el icono apunte siempre para el otro lado. Entonces ahí puedo setear la cámara, puedo... acá sí, tal vez en un proyecto muy complejo, o si no quiero que esto esté todo el tiempo renderizando, pueda ir al menú desplegable de calidad y ponga Draft Quality, que básicamente cambia todo al sin Ray Trace. Después ya hay calidades más bajas, Gray, ¿sí? Que es una especie de madcap. Debería decir Clay, no Gray. Sin textura, que ahí ya se ve sin el mapa de normales. Wireframe. Esto en realidad no es más óptimo si es un wireframe denso como el que estoy usando acá. Y después, bueno, hay render passes también. Tenemos render passes de el canal alfa, el mapa de profundidad. Esto es muy interesante poder renderizarlo. La incidencia. ¿Qué más? Mapa de normales. El normal de position o space position. Y después podemos ver también, esto siempre se puede ver. El emisivo no hay nada. Por ejemplo, puedo ver acá en Material Value. Vamos a ver en Metalness, por ejemplo, que se ven los dientes, que son metálicos, por supuesto. La rugosidad, etc. ¿Sí? Entonces, esto está buenísimo. Y la verdad que todo lo que le agregaron es genial. Y al principio había muchas cosas en la beta que no estaban muy copados y fueron tomando nota, fueron prestando mucha atención a los clientes y nos fueron haciendo los cambios que fuimos pidiendo. Todos los cambios solucionaron, ¿sí? En cuanto al movimiento de los viewports, se puede bloquear para que se muevan todos por igual o para que sea independiente desde la ruedita. Tengo acá la posibilidad de poner Independent Scale. No cambiaría el centro, pues el centro es el objeto. Escala independiente en cada viewport. Y acá se ve claramente que si uso el zoom... Bueno, el tema del centro no quedó independiente acá. Ahora ahí. Bueno, podría así mandarle Independent Center como para poder hacer un paneo sin la necesidad de que se repita igual en todos, ¿no? Pero también, si lo deseo, puedo setear los centros de todo y le puedo deshabilitar el Independent Center. Independent Center. Independent Center. Y ahora si muevo un solo de estos viewports isométricos, ¡buah! Desde la perspectiva no, o sea, esto solo funciona en perspectiva. Podría poner acá left, por ejemplo. Epa.
Control F era Frame Selection. Bueno. Este es un pequeño problemita. Del cual yo ya hablé con los desarrolladores. Lo puse ahí por ahí. Sé que lo corrigieron, pero no del todo. ¿Cuál es el problema? El problema es que al cambiar a veces el encuadre de algún viewport se pierde la escena, es decir, el zoom se va para cualquier lado. Ahí está. Es como que me quedó bloqueado el centrado de tal manera que se me pierde esto, pero ahí está funcionando bien. Si ya lo encontré el objeto y va como piña, o así le decimos acá. En el caso de hacer la división de los 4 viewports, la verdad es que el icono de Mouse Toolbar ocupa mucho espacio. Por lo tanto, se puede ir. El watermark lo podemos quitar. Y la verdad es que no hay mucho más que mostrar en cuanto a la interfaz. Bueno, está este tema del gizmo, del icono de gizmo, en donde si quisiera corregir la escala del objeto, lo cual sería muy conveniente en este caso, vuelvo de Setup a Classic, que voy a trabajar con un solo viewport. Y en la ruedita voy a habilitar el Show Scale Reference. Esto es algo que estaba en otro lugar antes, por lo tanto está bueno saber dónde se encuentra. Me alejo, ¿sí? Acá está la referencia. Es un señor de bigotes que mide 1,80 m o 6 pies. Y puedo seleccionar My Mesh e ir directamente al gizmo escalar. Y desde el centro, desde el cuadradito del centro, lo puedo escalar ahí. Creo que ahí está un poquitito mejor en cuanto a la escala. La referencia no rota, ¿sí? La referencia apunta siempre hacia la vista, hacia la cámara. Pero con esto ya tengo una idea de que está bien. Desactivo la referencia. También lo puedo levantar porque esto está en el piso, claramente. Así que podría ir ahí mismo de trasladar y levantarlo. Esta altura está bien. Y ya desactivo la referencia. Puedo seguir trabajando. Y por último voy a ver la incidencia que tuvo este cambio de escala en el Subsurface Scattering. Y con eso y un render final voy a cerrar un poquitito ya este video. Subsurface Scattering desapareció. Entonces ahora aumentaría a 1 milímetro. 1,5 milímetros en realidad. A ver. 1.5. Miren, incluso hasta me estoy quedando corto con 1,5 milímetros, porque esto es un objeto ahora bastante grande. Entonces voy a probar 5 milímetros. Demasiado. Ahí. 4 milímetros de Subsurface Scattering van a funcionar bien. Hay que tener siempre en cuenta esto pasa en todos los motores de render porque es una configuración física. Si cambio el tamaño del objeto, la profundidad de Subsurface Scattering la voy a tener que ajustar siempre. Guardo. Ahí está, ¿sí? En cuanto a las opciones de cámara y postproceso, seguro que yo tenía algo configurado de antes, ¿sí? Porque el proyecto ya era viejo. Efectivamente, tengo habilitado Sharpen, un poquitito de Sharpen para darle mayor nitidez a la imagen. Y también le había puesto un viñetado, que ya lo conocen, los que usamos Marmoset desde antes. Tenía un poco de granulado, no sé para qué, la verdad creo que se lo debo haber agregado por una cuestión estética. Y en foco podemos usar la profundidad de campo. Con el clic del medio voy a ajustar la distancia de foco, más cerca, más lejos. Y sigue siendo una profundidad de campo, entre comillas, que viene del raster, así que puedo cambiar el Near Dis, el Near Blur y el Far Blur. Puedo disminuir el desenfoque cercano o el lejano de forma independiente. ¿Sí? No es una profundidad de campo física porque la cámara no tiene velocidad de disparo, apertura de diafragma, no. Tenemos siempre el tipo de foco manejado mediante estas propiedades. ¿Okay? De cualquier manera, no quiero utilizar la profundidad de campo para este proyecto, la voy a deshabilitar. Vamos a activar el Safe Frame. Esto recuerden que aparece siempre de forma dependiente de la resolución de salida. Y voy a sacar un primer render.
Acá podría usar lo mismo de siempre, puedo ir a render y usar viewport o en realidad all images, que sería F11, y F11 va a ser el render de lo que esté seteado acá abajo en image. ¿Sí? Recuerden que puedo agregar más de una cámara, ¿sí? En donde dice render cámara. Entonces si hay más de una cámara me va a hacer el render de cada una de esas cámaras. También puedo ir a la solapa render. Y esto es básicamente para tener una mejor vista de qué va a salir en el render, porque esto ya me muestra la proporción. En realidad no le veo un gran sentido a la solapa render por separado, porque ya mismo acá en la vista clásica está bien lo que estamos viendo para controlar el render. No sé si se dieron cuenta, pero me salteé texture, me lo salteé totalmente, porque para trabajar con esto necesitamos habilitar y crear el workflow de nuevo grupo de texturas y ver cómo pintar y texturizar directamente acá, y eso va para el próximo video. Y en Animate tenemos las mismas opciones de siempre. Tenemos la línea de tiempo, podemos manejar keyframes y esto no cambió absolutamente nada, esto sigue siendo igual. Pero sí está bueno tener una solapa dedicada a cada cosa. Con el más podemos crear nosotros una variante de la interfaz o varias variantes de la interfaz, cerrando paneles, abriendo paneles, cambiándoles el tamaño, la ubicación y agregándolo acá con el más a nuestra vista personalizada. Por último, voy a cerrar este video mostrando las librerías de materiales y de entornos. Para ver las librerías tenemos que habilitar esta propiedad, que la vamos a encontrar en los menús, ¿sí? En Window, Library, o podemos activar acá con Shift Control L y se nos abre una ventanita nueva que podemos acoplar a algún lado o no. Podría acoplarlo acá abajo, por ejemplo, si no es que ya está acoplado cuando lo abren. Y acá hay un montón de materiales. La mayoría son materiales, son todos PBR y también hay algunos materiales inteligentes, ¿sí? Smart Materials, Smart Mask, básicamente las mismas categorías que tenemos en Substance Painter. Entonces puedo ir acá a, no sé, cerámica y tengo materiales cerámicos. Incluso hay en terracota gray puedo arrastrar el material al objeto. Obviamente acá se me van a perder las texturas de normals, pero en esta parte del video ya no es importante. Voy a bajar cerámica cuarteada. Esa. Es una librería muy completa. Y el resultado es genial, es decir, ya con el Ray Trace activado se ve espectacular, ¿sí? Este hasta tiene un mapa de desplazamiento, por ejemplo, un displacement. Y el resultado, miren lo que es esto, una belleza. Para cerrar este primer video, otra cosa que podemos seguir haciendo y cosas que funcionan igual, por ejemplo, son las luces, ¿sí? Puedo agregar una luz con el clic directamente de ahí en New Light y vamos a tener las mismas posibilidades de siempre, ¿sí? Podemos mover las cosas. En los atajos de transformación tenemos el gizmo de transformación completa, en donde está el gizmo combinado de mover, rotar y escalar. Y después con los atajos Industry Standard WER tenemos acceso a mover, rotar y escalar. Entonces ahí con mover podemos ubicar la luz adicional que acabo de poner acá. En el gizmo podemos ver la intensidad representada por esta esfera de malla ahí sobresaliendo. Se puede ver acá que si cambio el brightness, cambia el tamaño de esa esfera. Podemos cambiar, tenemos el offset de la sombra, igual que en las otras luces. Podemos desactivar las sombras. No se los recomiendo porque no es realista, va en contra del Ray Trace hacer esto. Podemos cambiar el diámetro y eso ya sabemos que va a modificar la distribución del reflejo especular y también la suavidad de las sombras. Podemos viñetarlo si es un spot. En realidad estos son propiedades de si la lámpara fuera spot. Acá estoy usando una luz de tipo ovni, pero está el spot, está el directional. En fin, acá sigue funcionando todo igual, pero con el plus de que se ve más realista, ¿sí? Voy a dejar ahí con una tonalidad media fría para compensar. Y medio de fondo, ¿sí? La quiero de contraluz ahí. Perfecto. Bueno, ahora sí.
Esto es todo del primer video. Esperen el próximo, que va a estar en unos días probablemente, porque como la beta fue cambiando tanto y yo este video no lo hice hoy, ya tiene varios días antes de publicarlo, pero la parte de materiales fue cambiando. Entonces el video que yo preparé hay cosas que no tiene, que me gustaría agregarle. Así que esperen unos días que ya lo voy a ir cocinando, tal vez la semana que viene, y hago un texturizado completo de algo para que se vea todo el workflow. Que tengas buen día, buena semana y hasta el próximo video.